Hola, ¿cómo están? Hoy estamos de regreso con la tercera sesión del curso Conoces a ti mismo. Estamos pasando por una experiencia que espero que sea rica para todos nosotros, que sea una experiencia que estemos disfrutando. El empezar a conocernos a nosotros mismos a veces puede parecer tedioso. Sin embargo, una vez que nos acostumbramos a voltear a ver hacia nosotros todo el tiempo, en lugar de voltear nada más hacia afuera, empezamos a conocer a una persona increíble. Cada quien empieza a conocerse y empieza a disfrutarse. Empieza a conocer a esa persona con la que convive todos los días. Y ahí es ahí donde la relación de la persona y su propia alma, su propio cuerpo, empieza. Hoy quisiera tocar un tema que al parecer resulta bastante filosófico y poco práctico. Sin embargo, creo que es valioso. Todos sabemos que los seres humanos están hechos por dos partes, el cuerpo y el alma. El alma, esta parte metafísica que no se puede describir y a la cual en todas las religiones se le ve como la parte espiritual, la parte que emana de Dios y que no es de este mundo, sino de un mundo más allá de lo material. Por otro lado está el cuerpo que según la Torá nació del polvo y que en el momento en que Dios sopla en él, nace el ser humano. Entonces tenemos un cuerpo completamente material, que viene del polvo, que viene de la tierra, y un alma que claramente nos dice la Torá, que viene del mismo soplo de Dios, que fue creado a semejanza de Dios. Entonces, al parecer resulta bastante opuesto, incluso contradictorio. ¿Somos cuerpo o somos alma? ¿Qué es lo que realmente somos? Esta pregunta no es nueva y no pretendo venir a resolverla con tanta facilidad. Pero sí me gustaría explorar un poco qué es lo que ha pasado en los últimos siglos. Hablando de psicología, podemos mencionar que en los últimos 2 siglos la corriente psicológica se ha tratado de enfocar al ser humano en la parte de su cuerpo, en la parte que lo considera un ser vivo más complejo, por supuesto, pero no más allá de un ser vivo. Los conductistas incluso, cuando querían entender cómo iba a funcionar el ser humano, hacían pruebas con ratones y otro tipo de animales que después trataban de extrapolar al ser humano. También Pavlov y otros científicos hacían pruebas con perros con la misma idea, partiendo de que si podíamos entender cómo funcionaba un animal, cómo reaccionaban ante ciertos estímulos, de igual manera podríamos entender cómo reaccionaba el ser humano. Y sobre esta teoría se escribieron cientos y miles de hojas, porque todos entendían que si podíamos estimular de cierta manera al ser humano, podríamos controlar las respuestas. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que esto no era suficiente, que el ser humano era bastante complejo. Finalmente surgieron otras teorías psicológicas, como la cognitiva, que sí tomaba en cuenta el pensamiento como una parte indispensable para entender las reacciones humanas, por lo cual no se podía extrapolar de otro ser vivo, de un ratón o de un perro, a la experiencia del ser humano. Y ahí empezaron a maquilar los diferentes tipos de pensamientos que cruzaban la mente del ser humano. Posteriormente, y más moderna, la corriente humanista descarta cualquier comparación del ser humano con todo lo que pasa en el resto del mundo, con los demás seres vivos, con lo que pasa en una esfera material, ya que como el tema humanista o la corriente pretende rescatar lo más rico del ser humano, lo más importante, la esencia del ser humano, y dejar de tratar de partirlo o tratar de dividirlo en diferentes partes para acabar mecanizándolo. El ser humano es un ente único en su género y así es como lo ve la Torá, básicamente. No se pretende comparar, sino el alma es algo tan peculiar que no podemos compararlo con otro fenómeno incluso, otra experiencia que sea más material. Entonces ya hablamos de las corrientes o las teorías que identifican al ser humano más con su cuerpo y menos con su alma. Por otro lado, tenemos las religiones
que existe un rechazo al cuerpo, que básicamente tenemos que trabajar sobre nuestra alma, no sobre el cuerpo, porque si el alma es el soplo de Dios, si el alma es la semejanza divina, básicamente lo que tenemos es luchar contra el cuerpo, luchar contra sus fuerzas, contra sus deseos, contra sus pasiones y tratar de preservar el alma lo más pura posible de cómo entró al cuerpo, esperar que durante la vida no se manche, no se lastime y que finalmente después de que todo el mundo cumpla el tiempo de vida en este mundo, el alma pueda salir lo más intacta posible. Esos son los dos extremos que observamos, tanto los seculares, tanto las religiones que se dedican más a la parte espiritual. El judaísmo, desde mi punto de vista, rechaza las dos. Porque si fuera que solamente queremos el alma, el cuerpo no sería algo que Dios alaba, que plantea una conexión con el alma y que planea una conexión de trabajo entre ellos dos. Esta manera de trabajar entre ellos dos la analizaremos posteriormente en la clase número 5. Pero ¿por qué me parece que el judaísmo plantea esto? Una de las maneras más fáciles de identificar cuál es la parte más esencial del ser humano es fijarnos en cómo será su estadía al final en la vida eterna. Todas las religiones plantean que este mundo es pasajero. Finalmente habrá la muerte y cada quien se irá tanto al mundo venidero y vendrá la resurrección de los muertos en el cual habrá un mundo eterno. El cristianismo plantea eso, el judaísmo plantea eso. Algo peculiar que dice el Ramjal, Ramosh Haim Luzzatto, es que esa vida eterna, a pesar de lo que podríamos pensar que sería pura alma, el judaísmo no lo plantea así, sino que él escribe en su libro Derech Hashem que la vida eterna va a ser con el mismo cuerpo y la misma alma. Esa conexión con la que vivimos y luchamos y logramos y estuvimos viviendo todas nuestras experiencias en este mundo, ese ser, el humano que está construido de dos partes, va a seguir construido de la misma manera para la vida eterna. No es una decisión, sino que esta conjunción entre las dos cosas es el modelo que Dios espera. Entonces la persona que logró a completar su misión a través del cuerpo y el alma, se le va a premiar manteniéndolo con ese conjunto. Dios no espera que seamos pura alma, sino para que nos hubiera puesto un cuerpo, sino espera que trabajemos tanto con el cuerpo y tanto con el alma para así poder lograr nuestra misión. Entonces, bueno, si entendemos que tanto el cuerpo y el alma son necesarios, la pregunta es cómo están conectadas. ¿Cómo puede ser que algo completamente espiritual, completamente metafísico, puede estar relacionado con algo completamente físico? Sobre esta conexión, los filósofos griegos, Aristóteles, principalmente, estuvieron debatiendo y reflexionando sobre esto, y cada quien llegó a una conclusión diferente. El Maharal de Praga, lo cita Ravolve, dice que ese fenómeno que puedan mantenerse unidas tanto el cuerpo con el alma es básicamente un milagro. Esa es una creación que solamente Dios podría haber hecho, y eso es donde radica básicamente la esencia del ser humano, en la conjunción entre el cuerpo y el alma. Y ahí es donde está nuestro trabajo. La parte que unifica el cuerpo y el alma es el dat, la inteligencia, los pensamientos, es lo que puede reflexionar sobre los propósitos del alma y que también entiende al cuerpo, relaciona con él y puede dominar o guiarlo para cumplir esos objetivos que fueron puestos por el alma. Entonces, hasta ahorita vamos bien, vamos entendiendo sobre cómo funciona el ser humano y que tanto el cuerpo como el alma es lo que es el ser humano. Si alguien con la respuesta ante la pregunta si soy cuerpo o alma, no es uno de los dos, sino que el ser humano es el conjunto de los dos. Pero bueno, ¿para qué todo esto? ¿Para qué es tan importante reflexionar y saber si somos cuerpo y alma si al final no hace ninguna diferencia? Una vez escuché de Rav Jonathan Sachs, que fue el chief rabbi de todo el Reino Unido, que había escuchado de un maestro que decía que los filósofos, su defecto era que estaban tan penetrados en su pensamiento y en sus reflexiones que se olvidaban de que el ser humano necesitaba respuestas, que todo pensamiento necesitaba ser aterrizado. Y a eso vamos.
Si pensamos que la unión, que el cuerpo es tan necesario como el alma, que podríamos identificar con los pensamientos o con las sensaciones, quiere decir que si una persona tiene los sentimientos más elevados, los más nobles, incluso está completamente apegado en sus pensamientos y en sus emociones a la divinidad, eso no garantiza que está cumpliendo su misión, porque su misión, si nos fue dado el cuerpo, es lograr que también nuestras acciones sean congruentes con ese pensamiento. Si nosotros nos quedamos solamente con ideas, no estamos generando nada en el mundo y no estamos generando nada en nosotros mismos. Este cuerpo que tenemos que venir a hacerlo trabajar, a convertirlo de algo meramente material a algo que fue utilizado por lo espiritual, necesitamos trabajar con eso. Necesitamos que cada vez que tenemos un sentimiento noble, no se quede ahí, no se quede en el pensamiento, en el corazón, sino que sea una acción. El judaísmo es una religión, es un conjunto de acciones. Las leyes que Dios plantea para el ser humano no son leyes emocionales. Las leyes que tienen que ver con el pensamiento son pocas. El judaísmo es una religión de leyes que tienen que ver con nuestras acciones, que se pretende regular nuestra vida. Y es por eso mismo, porque si nosotros queremos impactar en nuestro cuerpo y también queremos impactar en el mundo que nos rodea, en el mundo global, y querer mejorar este mundo que es finalmente nuestra misión, con puro pensamiento no lo vamos a lograr. Si el pensamiento no es congruente con nuestras acciones, algo está faltando. Esa conexión, que es la parte vital y esencial del ser humano, no está funcionando. Todos hemos visto y conocemos gente que sus expresiones de amor por el prójimo o de defender a diferentes géneros, a las mujeres o a las minorías, han sido realmente dignos de admirar. Pero cuando vemos cómo se conduce día a día, parece haber una desconexión. ¿Qué pasa? ¿Por qué sus acciones no son congruentes con su pensamiento? Y es verdad que esto es difícil. Garantizar una congruencia nadie puede, pero ese es nuestro trabajo. El judaísmo plantea que todo lo que estudiamos y todo lo que reflexionamos nos tiene que llevar ahí, a la congruencia, a que nuestros actos reflejen nuestros pensamientos. Rav Shimshon Raphael Hirsch comenta que una persona que su casa no refleja lo que él predica, dice, tiene un problema. Porque su casa, el elemento donde él convive todo el tiempo, tendría que ser el lugar que más ejemplifique lo que él está diciendo. Si no, nada más está volviendo demagogia, nada más está volviendo buen discurso, pero finalmente no impactamos ni a nosotros mismos, ni a nuestras familias, ni a los demás. Es por eso que el momento de identificar cuerpo y alma no es una mera reflexión, no es un tema filosófico, sino es un tema que nos lleva a reflexionar y nos lleva a actuar de la manera que nuestros pensamientos nos están dirigiendo. Nos lleva a responsabilizarnos por cada acto de nosotros y que cada pensamiento y cada oración que queramos decir, esta se vea en la práctica. No es fácil, al 100% es muy difícil, obviamente solo personas de muy alto nivel espiritual lo logran, pero ahí es donde está el objetivo, ahí es donde está el reto. Es fácil hablar y pensar, pero no actuar. Los invito a llevarlo a cabo.